¿La vacuna tiene que ser obligatoria? ¿Estás a favor o en contra de esta medida? Bien, hoy hablaré sobre la vacuna y daré una opinión sobre ella. Voy a ser claro desde un principio, pienso que esta medida es absurda y estúpida. No me considero un anticarnet de vacuna, pero para hacerlo más simple me pondré en los zapatos del vacuna ordinario. Antes de explicar mis razones, veamos alguno de estos videos. Unas a favor. COVID va a dejar de hacernos daño y de matar a las personas en la medida en que nos vacunemos. Está comprobado que esa vacuna reduce la letalidad del virus en las personas que lo han recibido. La FDA o la OMS han tenido diseños bastante bien realizados. Han pasado por fase 1, han pasado por la fase 2, donde se midieron anticuerpos, y han pasado a la fase, lo que llamamos en el campo, que es la fase 3, en donde han demostrado eficacia. Es más, se han dado más de 5 billones de vacunas en el mundo. Y otras en contra. Y no estoy vacunado. No está vacunado. No. ¿Por qué, Doc? Y porque pienso que la vacuna es experimental. Pero no se arriesga, Doc. No se arriesga a no el dársela. riesgo permanentemente va con la vida, o sea que... Obviamente. ¿Te vas a vacunar? Depende. Depende, me gustaría que antes ¿De de qué depende? hacerme... Bueno, primero digo, si es obligatorio, no está bien. De última es mi opción, cómo yo decido cuidar mi salud o no. ¿Vos crees que no debiera ser obligatorio? Obviamente, digamos, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme? O sea... Porque estamos en una pandemia. El debate normalmente es sano, pero esto se distorsiona un poco cuando estos mismos ridiculizan a la otra parte, y ahí se pierde seriedad en el debate. Si no, vean esto. Te dicen pues que en las vacunas se van a utilizar como un vehículo para introducirte nanochips, para controlarte, ¿no? Para decidir cuáles son tus designios y que por supuesto ellos salgan beneficiados. Y incluso hay quienes dicen que, como sostienen que el COVID perdón que me ría, pero como sostienen que el COVID se transmite a través del 5G, dicen que con estos nanochips te van a convertir en celulares humanos. Entonces, mira, hasta ese nivel de desinformación y de engaño llega el ansia de estas personas pues, que quieren simplemente sembrar la desinformación. Las personas que no quieren vacunarse tienen, o que promueven que los demás no se vacunen o no estén obligados a vacunarse, tienen una formación científica, por decirlo menos, deficiente. Leen fake news todo el tiempo en internet. Algunos han desarrollado algunas paranoias, como que hay un Big Pharma y el Estado quiere controlar sus mentes y les van a poner un chip adentro. Toda serie de teorías de la conspiración. O que estas no son vacunas, son un experimento. Lo llaman el experimento. Antes de defender mi opinión, aclaremos qué es una vacuna y cuál es la característica del COVID. La vacuna, a diferencia de muchos hechos históricos trascendentales de la ciencia, está bien documentada, y a pesar que ya había indicios de su uso, fue en el año de 1796 cuando Edward Jenner, gracias a la observación de las ordeñadoras de leche, quienes le dijeron que aquellas personas que se infectaban de la viruela de las vacas eran inmunes a la viruela común, que por cierto era mucho más letal, está tan bien documentado que tenemos los nombres de las personas en quien Edward Jenner hizo el experimento para confirmar esta observación. Tomó muestras de Sarah Nelms, una infectada de la viruela de las vacas, y estas muestras fueron inoculadas en un niño de 8 años, James Phipps. El niño mostró los síntomas clásicos de la viruela del ganado, pero no fueron graves sus consecuencias, y tras la recuperación completa del niño, el doctor le inoculó la viruela humana, como dije antes, una mucho más letal. Milagrosamente el niño no mostró síntomas de la enfermedad, y así había nacido la vacuna. Y la frase, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, no podría describir mejor aquel hecho.
ya que gracias a la vacuna nuestra esperanza de vida ha aumentado. La viruela, que antiguamente se cobraba la vida de millones, ahora el hombre contaba con una defensa eficaz de esa enfermedad mortal. Las enfermedades han sido siempre el talón de Aquiles de la humanidad, ya que desde inicios de la humanidad estas han asolado y muchos con consecuencias catastróficas, pero desde la invención y uso de la vacuna la calidad de vida ha aumentado y a la vez nuestra esperanza de vida. Por cierto, para aquellos que aún no lo pillaron, el término vacuna proviene acerca de la viruela de las vacas, o ganado vacuno. ¿Lo pilláis? Vacuno, vacuna. ¿Lo pilláis? Vacuno, vacuna. Veamos otro hecho histórico de la medicina mundial, y uno más recientemente. A pesar que ya teníamos la vacuna de la viruela, de vez en cuando surgía un brote, la cual costaba la vida de muchas vidas humanas, lo cual era una ironía, ya que teníamos los medios para erradicarlas, mas no la decisión. Es así que en el año de 1958, Viktor Zhdanov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, sí, así es, un socialista comunista rojo, rojísimo de sangre pura, propuso en la Asamblea Mundial de la Salud erradicar la viruela. Y así, en plena Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, decidieron unir esfuerzos y en un hecho sin precedentes decidieron hacerle caso al socialista y unirse en esta gran cruzada por el bien de la humanidad. Y claro, la única manera fue obligando a todos. Aquí nadie preguntó si tú creías en las vacunas o no. No hubo un debate con los liberales de si esto afectaba el derecho irrestricto a la libertad individual y todas esas mierdas. No. Simplemente se dispuso una orden y acataron todos los países. La vacuna fue obligatoria. Tras este breve repaso histórico, parece estúpido ponerse a la vacuna, y la imagen que tenemos de ellos de ser unos conspiranoicos descerebrados parece cierta, y mi posición de estar en contra de la vacuna carece de sentido común. Entonces, ¿cómo puedo ser capaz de defender mi posición? Como dije antes, más que soy un anticarnet de vacunas, mas no de las vacunas en general, ya que a pesar que un día la humanidad se unió y erradicó una enfermedad mortal, no ha hecho lo mismo con otras enfermedades, tales como el sarampión, la poliomielitis, la rubiola, la varicela, etcétera, etcétera. El problema surge que mientras la viruela era una enfermedad mortal, bastaba solo una vacuna para estar inmunizado. No necesitabas de otra más y por tanto digamos que fue fácil controlarlo. Esto no pasa con otras enfermedades, donde se requieren más de una vacuna. Es por ello que de pequeño poseíamos nuestro control de vacunación. Además, la mayoría de los países ha optado por la vacunación natal, y si bien no hemos erradicado estas enfermedades, están bajo constante observación y por tanto están bien controladas. Entonces, en estos casos de la papera, la rubiola, la polio, estoy a favor de la vacuna. Dios, solo un demente se opondría, más aún si no han visto los efectos que puede causar la polio. En estos casos, la vacuna debe ser obligatoria, y ya me gustaría que un comunista socialista como Viktor Zhdanov uniera una vez más a la humanidad para erradicar estas enfermedades. Entonces, ¿por qué soy un anti? El problema surge con la naturaleza del virus. El COVID es un virus de ARN. Si han oído este término, lo que básicamente quiere decir es que es un virus de fácil mutabilidad, por tanto una mucho más difícil de controlar. Y si bien tienen baja mortalidad, es inversamente proporcional a la facilidad de contagio. Y no solo eso, el COVID pertenece a la familia del SARS, o el síndrome respiratorio agudo grave. Para no entrar en terminologías, lo expondré de una manera mucho más simple. Todos, y me refiero a todos, hemos contraído la gripe o influenza, quizá más de una vez en un mismo año. Pues bien, el COVID pertenece a esta familia, y sabemos por carne propia cuáles son las virtudes y los defectos de esta enfermedad. Una de ellas es la facilidad de contagio, ya que este tipo de virus no necesita el contacto físico. Basta con estar en un ambiente cerrado y que uno estornude para ser contagiado, y eso todo lo hemos vivido. Ahora bien, la virtud de la enfermedad es su mutabilidad. Esto quiere decir que año a año muta, cambia. Las vacunas contra la influenza de hecho son una apuesta, ya que los laboratorios
prevén cuál puede ser la nueva mutación. Conforme a ella hacen una vacuna y puede funcionar muy bien o regular, pero al ser parecida va a mitigar los efectos sí o sí. Es por ello que hemos visto tantas variantes desde el inicio de la pandemia. Ahora estamos en el Omicron, seguramente veremos muchas más el próximo año.